Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Vamos a comenzar con casos y controles. Si hay tiempo, les voy a explicar el canal endémico, el ejercicio que tenemos pendiente, y luego tenemos también exposiciones todavía por ahora. Bien, rápidamente vamos a aceptar a los que ingresen posteriormente. Esto de casos y controles se refiere a dos grupos, ¿no? De estudio, perdón, un estudio con dos grupos. Un grupo que son los que tienen la enfermedad y el otro grupo serían los que son sanos. Entonces, en ese aspecto se comparan los dos y para ver si hay competitividad o no hay competitividad. ¿No? Entonces son como dos variables, se los compara con grupo control que no tienen la enfermedad, con los sanos, ¿no? A eso se refiere. Bueno, continuando, es la relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad, ¿no? De examinar comparando la frecuencia de exposición a este factor y otros factores entre los casos y controles. A eso se refiere. A este tipo de estudio, que es de los más utilizados en la investigación, se le podría describir como un procedimiento epidemiológico analítico no experimental con un sentido retrospectivo, ya que partiendo del efecto se estudian sus antecedentes en el que se seleccionan dos grupos de sujetos llamados unos casos y otros controles, ¿no? Según tengan o no la enfermedad. Dependiendo de eso, entonces, se los trata a uno y a otro grupo y se ve la relación, ¿no? Si afecta o no afecta. No es el objetivo, dice, de este apartado, realizar una revisión exhaustiva del diseño de tipos de estudio. Por eso hay que establecer la forma clara y explícita de la definición de la enfermedad y los criterios de inclusión. Criterios de inclusión en sentido de que quiénes van a entrar, digamos, en el estudio. Supongamos que el próximo tema es cáncer de cervix. Supongamos, ¿no? Si hablamos de cáncer de cervix, lógicamente van a ingresar todas las mujeres, ¿no? En edad fértil y varones, lógicamente, no, porque ellos no tienen cáncer de útero. Entonces, también van a entrar las solteras, las casadas y las que tienen muchos hijos. Esa relación se va a hacer en este sentido. Y los casos deben, de alguna manera, los casos deben de relacionarse también, los casos deben ser incidentes, ¿no? Incidencia quiere decir casos nuevos, a eso se refiere. Cambian sus hábitos en relación con la exposición. Sí, y los casos prevalentes pueden ser los sobrevivientes de casos incidentes y la supervivencia en cuanto a los casos relacionados con la exposición. Más que todo es una comparación entre sanos y enfermos, pero por un determinado factor, ¿no? Se va a establecer si a los dos grupos se les añade un factor X, se va a ver cuánto es la relación de afectación, digamos, entre el grupo enfermo y el grupo control. El grupo control en el sentido de que son los sanos. A eso se refiere. La función del grupo control es estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Y los controles deben ser representativos de la población de donde provienen los casos. O de lo contrario, va a haber un sesgo, va a haber una falta de, vamos a decir, de afirmación del tipo de enfermedad que se quiere estudiar o del factor que se quiere estudiar. Los casos y los controles indican que no deben entenderse como dos grupos representativos de dos poblaciones distintas, sino deben ser dos grupos que proceden de una misma población. No deben ser de un solo lado, de una sola población, para tener mismas características de estilo de vida, no vivencia,
costumbres, todo eso. Los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuestos, ¿no? En cuanto a los comparables casos y los expuestos. Estudio de cohortes o de seguimiento. En este tipo de estudio, los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. En este momento, todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Es decir, la relación que podría haber entre los sanos y los enfermos. Si al finalizar el periodo de observación, la incidencia de la enfermedad es mayor que el grupo de expuestos, podremos concluir que existe una asociación estadística entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad. Estos estudios de cohortes pueden ser prospectivos y retrospectivos, dependiendo de la relación temporal entre el inicio del estudio y la presencia de enfermedad. Dependiendo de eso, entonces, los casos controles y los casos de enfermos podrán relacionarse de alguna manera para que haya o no relación. En los retrospectivos, tanto la exposición como la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio se inició. En los prospectivos, la exposición pudo haber ocurrido o no, pero desde luego, lo que aún no ha sucedido es la presencia de la enfermedad. O sea, podría ocurrir o no, por eso son prospectivos, de aquí adelante. En cambio, en los retrospectivos es de aquí hacia atrás, ¿no? De aquí hacia atrás. En función a eso, para poder indicar de alguna manera su relación o no relación también. Pasamos a otro. Ensayos clínicos, sus ventajas y limitaciones. Mayor es el control en el diseño, menos posibilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos. Aleatoria significa que son personas netamente casi semejantes, mismas costumbres, misma cultura, del mismo lugar. A eso se refiere. Repetibles y comparables con otras experiencias. Un costo elevado, limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición, dificultades en la generalización debido a la selección o a la propia rigidez de la intervención. Eso en cuanto al ensayo clínico. En cuanto a estudios de cohortes, sus ventajas y limitaciones, estiman la incidencia, es más importante que la prevalencia, mejor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición, es un costo elevado, es verdad, dificultad en la ejecución, no son útiles en enfermedades raras, requieren generalmente un tamaño muestral elevado, una muestra mayor para tener un buen estudio. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos y la posibilidad de pérdida en el seguimiento. No son ventajas y limitaciones en cuanto a los estudios de cohortes. En cuanto a los estudios de casos y controles, son relativamente menos costosos que los estudios de seguimiento, tienen corta duración, se solucionan rápidamente, tienen aplicaciones para el estudio de enfermedades raras, permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad, no estiman directamente la incidencia, hay facilidad de introducir sesgos de selección y de información, y la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad no siempre es fácil de establecer. Es decir, que la secuencia entre la exposición y la enfermedad no siempre es fácil de establecer. De ahí que podría haber algunos sesgos también en este estudio de casos y controles. Pero lo de bueno es en este estudio es de corta duración,
y es rápidamente, o los resultados se ven rápidamente, ¿no? Y son menos costosos también. Eso indica el estudio. Aparte que permite varios análisis o factores de riesgo para corroborar, digamos, una determinada enfermedad. Continuando, tenemos entonces bien, continuando, tenemos entonces estudios transversales, ventajas y limitaciones. Estamos con eso. Todo eso lo tienen en el documento que les he pasado para el segundo parcial. Lo tienen, ¿no? Algunas cosas tal vez están repetitivas, eso lo vamos a eliminar en su momento. Tal vez una semana antes del examen vamos a revisar qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar también, ¿no? Bien, vamos a facilitar la situación. Acá en cuanto a los estudios transversales, son fáciles de ejecutar, relativamente poco costosos, por sí mismos no sirven para la investigación causal. Se pueden estudiar varias enfermedades y o factores de riesgo a la vez, igual que en el anterior. Caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables. Puede haber varias variables para esta situación. Precisan poco tiempo para su ejecución. Son útiles en la planificación y administración sanitaria. Identifican el nivel de salud, los grupos vulnerables y la prevalencia. No son útiles en enfermedades raras ni de corta duración. Y la posibilidad de sesgos de información y selección existe en este tipo de estudio. Acá lo más importante es que identifican el nivel de salud, los grupos vulnerables y la prevalencia, ¿no? En cuanto a su estudio se refiere de estos estudios transversales. Luego tenemos los estudios experimentales. En estos estudios el investigador manipula las condiciones de la investigación. Este tipo de estudios es para evaluar la eficacia de las terapias de actividades preventivas o de evaluación de actividades de planificación, programación sanitaria. Los estudios experimentales pueden ser considerados como terapéuticos o de prevención secundaria, donde se realizan con pacientes con una enfermedad determinada y determinan la capacidad de un agente o un procedimiento para disminuir síntomas o signos, para prevenir la recurrencia o para reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad. Por ejemplo, en el COVID, tantos medicamentos que están circulando por el medio nacional e internacional, y algunos con buenos efectos, otros con malos, pero no hay estudios realmente que puedan decir este remedio sí es 100% eficaz. En el COVID-19 no existe. Y la gente, ante noticias externas o internacionales, están comprando, están usando todo lo que aparece o lo que se comenta, ¿no? Que esto es bueno, que esto es malo. Últimamente apareció un antiviral, ¿no? Creo que es el Rabivafir, algo así. Entonces, el Ministerio de Salud indica que es garantizado, pero para la influenza, no para el coronavirus, para la influenza. De esa manera no está autorizado para usar en el COVID-19, pero en otros países sí lo están haciendo, ¿no? A nivel de mercado, de venta de productos farmacéuticos, están produciendo en cantidades y están exportando. Acá en nuestro medio debe haber ya clandestino. Pero a nivel de Ministerio de Salud no está autorizado. Así como el hidróxido de cloro tampoco, ¿no? No está autorizado. Pero la gente está consumiendo sin control y no se sabe con buenos o malos resultados.
Ha habido muertes en el uso de este elemento que se ha vendido, se ha hecho promoción, pero el ministerio nunca lo ha avalado. De esa manera hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estos estudios experimentales con medicamentos que pueden ser beneficiosos o que no pueden ser también. Sabemos muy bien que para fiebre tifoidea el cloranfenicol es 100% eficaz y se dejaba ese medicamento solo para fiebre tifoidea. No se usa para ningún otro medicamento más. Igualmente para tuberculosis, no la gentamicina, perdón, la rifampicina, el etambutol, ¿no? Después tenemos otros medicamentos específicos para la tuberculosis que todos juntos sí tienen eficaz, ¿no? La isoniazida está ahí. Después tenemos también ¿qué más tenemos? ¿No? 4 medicamentos y muy aparte estaría el inyectable que ya no está teniendo uso, ¿no? Anteriormente ese inyectable era de por vida todos los días, realmente pacientes cada día un pinchazo. Ya lo tenían miedo y era, bueno, un trauma, ¿no? Un trauma, ese tipo de tratamiento a la estreptomicina, ¿no? De 1 gramo vía inyectable, lamentablemente. Ahora no se usa más, ¿no? Está todavía en el vamos a decir, en el vademecum, pero son otros medicamentos vía oral que se está utilizando. Entonces, no tenemos uso de esta situación. Bien, eso como primer lugar. En segundo lugar, tenemos los preventivos o de prevención primaria, que evalúan si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿no? Si hay de promoción, de prevención, antes que venga la enfermedad, como en este caso del coronavirus, indican que hay que fortalecer las defensas de una persona. ¿Y tomando qué medicamentos? Vitamina C, vitamina D, omega 3, el zinc, especialmente, entre otros, ¿no? Entonces, ese tipo de medicación es para fortalecer las defensas inmunológicas de una persona y poco o nada podría hacer el virus si es que se infecta a la persona. Podría defender bastante bien en su organismo. Entonces, se recomendó y se recomienda todavía vitamina C, vitamina D, que se ha acabado en el mercado, ya no hay. Omega 3 y también el zinc. No zinc también que se ha terminado en las farmacias. La gente escucha y todo el mundo a consumir, ¿no? Entonces también es un trauma psicológico en nuestro medio. Pero eso estaría en estos preventivos, ¿no? En estos preventivos o de prevención primaria que evalúan si un agente, ¿no? Si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. A eso se refiere. Bien, por ello los estudios experimentales preventivos se realizan entre individuos sanos que están a riesgo de desarrollar una enfermedad. ¿No? Mucha gente ya ha estado tomando sin tener signos síntomas la citromicina, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Pero ya ha estado tomando sin autorización nada, desgastando alguna, digamos, alguna medicación en su momento que podría ser utilizada. Pero la psicosis que ha habido acá en nuestro medio ha hecho que la gente compre y esté ya utilizada. Esta intervención puede ser sobre una base individual o comunitaria a toda una población determinada. Ya habíamos dicho caso del coronavirus, ¿no? Que hay varios medicamentos que han rodado por el medio, al menos que yo sepa, si uno tiene gripe o dolor de garganta, ya tomarse, ¿no? Ya tomarse por lo menos el ibuprofeno y un antigripal, y también gárgaras de agua salada, o respirar, aspirar eucalipto, ¿no? Eucalipto. Entonces, ese tipo de cosas se ha extendido y mucha gente ha utilizado, bien o mal, de alguna manera han estado protegidos. Ensayos de campo, otro estudio.
tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla, ¿no? Entonces hay también este tipo de situaciones que los ensayos de campo, ¿no? Es como preventivo antes que ocurra la enfermedad. Porque el riesgo existe, ahora que estamos en cuarentena, ¿no? Tenemos el riesgo, existe. Uno sale a la calle, puede infectarse allá, porque hay gente que hace desmandos y hay movilidades también, la gente que está escupiendo en la calle y en la tierra puede estar el virus y en un andar de un auto de bicicleta se levanta polvo y el virus anda flotando, ¿no? Y hay otra persona, podría estar en otro auto, puede aspirar este virus y va a llegar a ser infectado. ¿Y va a llevar la infección a dónde? A la casa, ¿no? Va a llevar a la casa. Se ha visto que muchas familias han muerto íntegros. El padre, la madre, los hijos, todos han fallecido. Lamentable, ¿no? Por un descuido de algunos de ellos que ha salido, no se ha cuidado, ha ido a un lugar donde no había distanciamiento, se ha infectado y trajo la infección a la casa. Lamentable, toda la familia ha fallecido. Es un poco triste esta situación. Entonces, estos ensayos de campo estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas, ¿no? Bueno, uno para no llegar a ser obeso tiene que cortarse toda grasa en las comidas. Frituras, ya es estilo de vida de la persona, ¿no? Ahora, si quiere engordar más, va a seguir comiendo en mayor cantidad y alimentando ese organismo, ¿no? Que va a ser con exagero de grasa. Entonces hay ese tipo de situaciones que también se debe controlar en nuestro medio. Bien, luego tenemos acá estudios de casos y controles, de lo que estamos hablando en general, la utilidad, la identificación de casos y selección de los controles que tienen que tener la misma característica, ¿no? Los casos prevalentes y casos incidentes, el total de casos, razón de productos cruzados, odds ratio o riesgo relativo que hemos sacado anteriormente, hemos hecho ejercicios para ver si hay relación o no hay relación entre una y otra patología, ¿no? Eso es importante. Y la selección de controles también, ¿no? Que es muy importante. Esta selección de controles realmente es muy importante. Y los sesgos. Los sesgos en el sentido de que nuestras autoridades pueden cometer errores administrativos, errores de seguimiento, errores de evaluación, y de ahí que estos estudios llegan al fracaso y no podrían tener mejores condiciones. Bien, no sé si tenemos tiempo, quería explicar próximo tema, estudios cualitativos, ahí vamos a tener la investigación de casos, todo eso, ¿no? Y ahora entremos a canal endémico. Esperemos que logremos explicar por lo menos uno de ellos. ¿Dónde está canal endémico? Bueno, como lo que queremos es normalmente llegar a conformar este tipo de gráficas que de alguna manera nos llevan, nos indican, ¿no? Qué procedimiento se hace y cómo podemos ver la situación a futuro de una comunidad. En este caso les voy a mostrar un sentido de estudio al revés de áreas de laboratorio, imagenología, epidemiología, y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos un gráfico, perdón, una tabla de enero hasta diciembre. Para hacer el canal endémico necesitamos 5 años de información como mínimo. Mínimo 5 años de información. Acá hay 5 años de información y el sexto es para estudio, ¿no? Sabiendo hacer este canal endémico de cualquier patología,
vamos a poder inclusive decir que en el mes de febrero va a haber una epidemia de tal cosa, o en mayo, ¿no? Un aproximado en función a datos anteriores o el comportamiento de una patología de datos anteriores. Con todos estos datos se ha hecho la siguiente gráfica, ¿no? Como pueden ver acá, debería ser rojo, amarillo, verde, pero lo estamos haciendo verde, amarillo, rojo, ¿no? La zona de riesgo, la zona, bueno, normalmente tenemos zona epidémica, zona endémica, hipoendémica y zona de seguridad. En este caso es al revés, ¿no? Zona de éxito, zona de seguridad, zona de, ¿qué dice acá? No leo bien. Y zona de riesgo acá, ¿no? Hay esa situación. Bien, vamos a aumentar tal vez un poquito el tamaño para ver la letra. Zona de alarma. Zona de alarma. Sí, perdón, no estaba viendo, era muy pequeño para mí. Con los tres datos de 5 años se han hecho estas líneas y cada espacio tiene su nombre, ¿no? Y el actual acá está siendo llevada acá, ¿no? Estos puntitos amarillos está acá, ¿no? Entonces, cuando llega al rojo va a llegar zona de riesgo, pero si llega aquí al verde, zona de éxito. Esto es en producción de laboratorio. Lo que vamos a hacer va a ser casi un sentido contrario a estos dibujos, pero los dibujos son similares, no solo que el rojo aquí arriba, amarillo acá y el verde acá. No sé si lo pueden hacer a colores, ya les voy a dar la tarea. Y lo que se busca es ver, acá vamos a ver otra tabla, ¿no? Otra tabla con 5 años también seguramente, y con otro tipo de gráfico, otro tipo de estudio. Cambia. Aquí está. Hay que minimizar algo. Ya. Acá dice el número de actividades mensuales realizadas por servicio de las áreas según quinquenio. Área de laboratorio clínico, servicio de química sanguínea. Esto es química sanguínea. ¿Cuántas pruebas se han hecho mensual, no? Acá 2009, 732 en enero. En diciembre, 792. En total, 11.527. Miren cómo el 2010, el 2011 casi ha mantenido 11.700, 11.500. El 2012 sí ha bajado, ¿no? Unos 9.000, unos 2.000 ha bajado del total de 11.000, 9.000. Y el 13 nuevamente 10.000. Acá el 14 no sabemos cuánto, pero por lo menos estamos viendo que está más que el ideal, digamos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en su curva. ¿Cuál es su curva de esto? Creo que es esta. Bueno, acá entonces tenemos la zona de alarma, seguridad, éxito, zona de riesgo. En lo que vamos a hacer nosotros en patologías, esto es producción de laboratorio. Vamos a ver acá zona de epidémica, zona endémica, hipoendémica y zona de seguridad. Cuando se aproxima acá a la línea epidémica es cuando vamos a decir o podemos decir vamos a tener una epidemia en esta región, en este lugar y en este mes. Porque es de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre la gráfica, ¿no? Es de enero a diciembre. En función a eso tenemos, vamos a ver acá otra, esto es servicio de inmunología. Ya menos los casos, ¿no? Ya no son 11.000, 10.000. Acá ya son menos. Tenemos acá un total de 2009, 2.200. El 2010 ha subido con 400 casos, o digo pruebas. 2.600. El 2011, 2.300, casi se mantiene en promedio. El 2012, 2.300 se mantiene también. Y el 2013 se ha disparado, ¿no? Se ha disparado con 3.986. Casi 4.000, ¿no? Casi 4.000 casos, os digo estudios. ¿Y en qué mes se ha levantado más? Creo que aquí en abril, acá en septiembre,
en noviembre, en diciembre y abajo, ¿no? Acá tenemos casi septiembre, julio, agosto, septiembre mayormente, ¿no? Entonces veremos su gráfica. Aquí está la gráfica, ¿no? Entonces, ya, bueno, esto como es de producción de inmunología, estamos viendo que está acá en la zona de éxito, está viendo sobreproducción, que tiene una tendencia ascendente con esta prueba, ¿no? Entonces hay niveles descendentes también acá, ¿no? Que es un valor negativo seguramente. Y la tendencia, ¿no? Esa línea directa tiende a subir, tiende a aumentar. Eso nos indica este estudio. Bien, un último ejemplo más. No sé si... aquí vamos a ver este. A ver, aquí es servicio de bacteriología. 416, 389, 175, 151. Ha bajado, ¿no? Y 204. Está tendiendo a subir nuevamente, pero bajó de 400, 300 a 100. Entonces, ¿y su gráfica? ¿Cómo está su gráfica? La tendencia también tiende a crecer, pero lentamente, ¿no? No está como el otro por aquí encima. Por sobre la producción del año pasado. Aquí servicio de bioseguridad. Seguridad. ¿No? La de alarma está aquí abajo. Bien, eso es lo que quería mostrarles y creo que tengo también los ejercicios. Es el tiempo que nos afecta y no podemos llegar a eso. Aquí está. Esto con seguridad, la próxima clase, ya la próxima clase con seguridad. Tenemos con datos de 5 años, de 6 años, ¿no? Acá vamos a ver definición de canal endémico. Acá un ejercicio de 5 años. Hay que hacer aquí la gráfica y hay que llenar esa tabla. Sacar el promedio en realidad es, ¿no? Con eso se hace la gráfica. El otro ejercicio igual acá, con 5 años se trabaja acá. Y aquí se trabaja con 6 años. Acá vemos entonces de 6 años acá, ¿no? 6 años. Y el último también es de 7 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a olvidar del año y estos valores que tenemos acá. Mes por mes vamos a utilizar el método vertical ascendente o descendente, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor podemos organizar, ordenar de enero a diciembre y vamos a ir sacando la mediana, que hay una fórmula para sacar, pero uno que ya tiene experiencia directamente la puede sacar por su habilidad estadística, ¿no? Acá, por ejemplo, acá arriba tendría que venir 20, luego 24, 26, 28 y 32, ¿no? 32. Hay esa situación. Y así hay que ordenar y con eso hay que llenar la mediana, sacar su 25%, 50%, 75%. Terminamos todo y con cada uno hacemos 3 puntos acá. En el 75, que es el más alto, vamos a ver, normalmente es, vamos a decir, 50, no, ¿cuánto es? 240 por decir. O un valor de 54. Entonces acá solo no, debería ser del 0 al 100. Pero normalmente se hace de acuerdo al número mayor que se tiene acá. ¿Para qué hacer aquí pequeñitas las curvas y aquí todo un espacio vacío, ¿no? Un espacio perdido. A eso va. Bien, jóvenes, entonces con esta introducción, la próxima ya directamente entramos al ejercicio. Ahora pasamos a las exposiciones. Gracias. Espero que se hayan anotado en el chat.